gracias. Se me presento para quienes no me conocen, mi nombre es John Ferrer, soy residente de segundo año. Agradezco al profe David por todo el acompañamiento durante la elaboración de la charla. Primero que todo, pues para invitarlos al Congreso de Anestesiología con fin de celebrar los 70 años del programa y se va a realizar en septiembre de este año. Voy a apagar la cámara con fines de conexión y ya voy a empezar con la transmisión. Me confirman... están pasando las diapositivas. Sí, señor. Eso. Listo, gracias. Entonces, como dijo el profe, para el día de hoy vamos a hablar de fibrilación auricular en paciente programado para cirugía. El derrotero que vamos a utilizar el día de hoy va a ser, primero que todo, la introducción. Seguimos con manejo perioperatorio de la anticoagulación. Continuamos con esta controversia hacia el control de la frecuencia, control del ritmo. Y al final, pues unas conclusiones. Empezando con la introducción, hay que tener en cuenta la definición de fibrilación auricular. Es una taquiarritmia supraventricular con actividad eléctrica auricular descoordinada y con una consecuente contracción auricular inefectiva. Se caracteriza desde el punto de vista electrocardiográfico con un intervalo RR irregular, ausencia de ondas P y activación auricular irregular. Recalcando que el diagnóstico se hace con un electrocardiograma de por lo menos 30 segundos. Con respecto a la epidemiología, la guía de 2020 nos da esta gráfica que me parece muy diciente con respecto a una prevalencia en 2016 de 43.6 millones de individuos. Vemos Colombia en el mapa, 600 a 700 personas padecían la enfermedad por 100.000 habitantes, y un estudio más o menos de esas fechas nos decía aproximadamente los mismos datos, de 606 personas por 100.000 habitantes. Entonces, la fibrilación auricular tiene una prevalencia de 2 a 4% y la incidencia va a ser muy variable en el perioperatorio dependiendo de si la cirugía es cardíaca o no cardíaca. Teniendo en promedio una incidencia de 2 a 60%, en la cirugía cardíaca va a ser la mayor, hasta 50%, más en reemplazos valvulares o en cirugías de bypass coronario. Y en la cirugía no cardíaca hay datos variables según los estudios de 4.8 a 19, pero teniendo en cuenta que la cirugía torácica va a tener incidencias de hasta el 30%. Y recalcando que el día 2 a cuarto del posoperatorio va a ser donde mayor número de episodios va a haber. Se dice que estos datos son subregistrados dado que los pacientes no se monitorizan de manera continua durante el posoperatorio. Con respecto a una revisión breve de la fisiopatología, vamos a tener que va a haber unos factores iniciadores y unos factores que sirven como sustrato para el mantenimiento o para que la patología progrese. Teniendo los factores disparadores, unos cambios sobre todo en los canales de calcio, en las corrientes iónicas de entrada y salida, o corrientes de marcapasos ectópicas que generan latidos o disparos ectópicos que disparan y producen fibrilación auricular paroxística. Esta, pues, que se resuelve, se autolimita por sí sola. Y los factores que sirven como sustrato ya son algunos tipos de variantes genéticas en los canales de calcio, alteraciones como la fibrosis que produce una conducción errática, o anormalidades en las conexinas que producen también alteraciones en la generación del ritmo. Va a haber una conducción o una alteración del tiempo refractario parcial, y esto va a producir un sustrato para reentrada que, conjunto con los iniciadores, va a generar una fibrilación auricular persistente. Y esta va a producir una progresión y una remodelación auricular que prácticamente va a generar que sea mucho más difícil regresar al ritmo sinusal. Se ha conocido siempre que las venas pulmonares son las principales fuentes de latidos ectópicos o de impulsos ectópicos, pero hay otras. Esto nos explicaría por qué la ablación de venas pulmonares no siempre funciona, como por ejemplo la vena cava superior, el seno coronario, la crista terminalis, la pared libre de la aurícula izquierda y el plexo ganglionar. Teniendo en cuenta un poco el efecto que produce a nivel sistémico la fibrilación auricular, vamos a ver que se correlaciona ampliamente con la función cardíaca, dado que nos da la pérdida de la patada auricular, es decir, la pérdida de aproximadamente el 20% de ese volumen que se encuentra en el ventrículo izquierdo al final de la diástole. Nos va a dar un ritmo irregular, una alteración del flujo coronario y una frecuencia ventricular excesivamente rápida. Esto produce que se aumenten las presiones al fin de diástole en el ventrículo izquierdo,
unos cambios neuromorales que van a predisponer a la persistencia de la patología por el estrés auricular, la fibrosis y la alteración de los canales de calcio, disminuyendo la contractilidad atrial y pues aumentando el riesgo de episodios tromboembólicos. Vamos a tener la hipercoagulabilidad, la alteración, como mencioné anteriormente, que produce la misma enfermedad, alterando la función cardíaca, produciendo ya sea insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o conservada, y esto a su vez repercutiendo en la calidad de vida del paciente, generando más accidente cerebrovascular, más alteración cognitiva, más depresión, alteraciones en la calidad de vida, aumento de las hospitalizaciones por descompensación de la patología y mortalidad. Con respecto a cómo se clasifica la enfermedad, vamos a tener que hay una fibrilación auricular paroxística que resuelve dentro de los primeros 7 días, ya sea con intervención o no. Tenemos una fibrilación auricular persistente que sostenía más allá de 7 días, incluyendo aquellas que se cardiovierten, una que es persistente de larga duración, que va más allá de 12 meses a pesar de haber instaurado una terapia al ritmo, y aquella que es permanente, que es básicamente como una estrategia terapéutica en la que el médico y el paciente ya decidieron que no van a intervenir más en el ritmo. La presentación clínica va a ser muy variable, hasta 40% de los pacientes pueden presentarse asintomáticos teniendo estos peores desenlaces, dado a que se asocia más a episodios o más bien a una fibrilación auricular recurrente. Los pacientes que son sintomáticos se asocian más a episodios paroxísticos de fibrilación auricular que se puede dar con dolor torácico, sensación de disnea, disconfort, problemas del sueño o episodios sincopales, y esto a su vez se subdivide en hemodinámicamente estable o inestable, que pues es un punto importante desde el manejo. Va a tener un aumento de 1.5 a 3.5 veces la mortalidad. El 20 a 30% de los ACVs isquémicos y 10% de los criptogénicos van a ser a causa de la fibrilación auricular. El 20 a 30% de los pacientes van a tener asociado una alteración de la función cardíaca. Con respecto a insuficiencia cardíaca congestiva, va a haber un deterioro cognitivo y una demencia vascular. Vamos a tener el 60% de alteración de la calidad de vida y 16 a 20% de estos pacientes, debido a la alteración de la calidad de vida, van a tener depresión. Los factores de riesgo principales o más asociados con esta patología son la edad, la raza, el sexo masculino y la genética. Teniendo en cuenta, sobre todo en la parte superior de la tabla, las patologías cardíacas y en la porción inferior las patologías asociadas a riesgo cardiovascular, como es la obesidad, la apnea obstructiva del sueño, el EPOC, la enfermedad renal crónica y la diabetes. Y un punto importante, la enfermedad aguda y la cirugía. Entonces, desde el punto de vista de la cirugía, en 2020 se publicó una revisión narrativa que nos indica que hay unos factores relacionados al paciente, que lo mencioné anteriormente, y unos factores relacionados con la cirugía, como lo son la hipovolemia, la hipervolemia, la hipoxia, la hipotensión intraoperatoria. 10 minutos de hipotensión acarrean un 50% más de riesgo de generar fibrilación auricular. El uso de catecolaminas versus usar vasopresores diferentes a las catecolaminas. Entonces hay estudios recientes que manifiestan que usar combinaciones como noradrenalina y vasopresina podrán disminuir la incidencia intraoperatoria de fibrilación auricular, el trauma por todo el estrés oxidativo que produce, el dolor por la respuesta autonómica, el tipo de cirugía, la hipoglicemia, trastornos hidroelectrolíticos como la hipomagnesemia o la hipocalemia, y la anemia, que es un punto muy importante teniendo en cuenta los programas actuales de PM. Lo ideal es llevar a pacientes en metas óptimas de hemoglobina a una intervención en la que podemos tener en cuenta que van a tener un alto riesgo de sangrado. Entonces, ¿cuál es la importancia de la fibrilación auricular en el perioperatorio? Hay diversos estudios con unas muestras bastante divergentes. Por ejemplo, este estudio que se publicó en 2021 tenía una muestra de 8.600.000 pacientes. Fue un estudio de cortes y buscaba estudiar el impacto de la fibrilación auricular sobre el riesgo de desenlaces adversos después de una cirugía no cardíaca. La mortalidad, la falla cardíaca y el ACV tuvieron unos rates aumentados, todos siendo estadísticamente significativos. Este estudio que se publicó en 2019, buscando evaluar el riesgo de ACV y otros desenlaces adversos en los pacientes con fibrilación auricular a un año de seguimiento.
Un ensayo controlado aleatorizado, 18.000 pacientes, de los cuales en el perioperatorio 404 tuvieron la fibrilación. Se busca evaluar la incidencia de hace un año y la mortalidad. Con respecto al ajuste del hazard ratio para fibrilación auricular, se encontró que había un aumento de riesgo de ACV hasta 3.43, mortalidad 3.93 y el infarto agudo de miocardio de 5.10. No sé, por eso yo creo que son solo dos, muy Fibrilación grandes. auricular perioperatoria o posoperatoria y el Ah, riesgo de ven, mira, ACV y ven, mortalidad se ¿cómo publicó en es? 2019. Fue un metaanálisis de 35 estudios donde se incluían estudios de Marica, cohortes ¿sabes prospectivas o qué? Yo dije, retrospectivas. Incluyó 2.458.000 pacientes y el objetivo, el desenlace era evaluar la relación de la fibrilación auricular perioperatoria con el riesgo temprano, o sea, 30 días posoperatorio y tardío de ACV y mortalidad. En los dos grupos se encontró que había un aumento del riesgo, siendo también estadísticamente significativos. Y este estudio de 2011 que evaluaba la mortalidad y readmisión de los pacientes con 3 patologías diversas, que eran la falla cardíaca, la fibrilación auricular y la enfermedad arterial coronaria. 38.000 pacientes, de los cuales 4.312 tuvieron fibrilación auricular. Se evaluó la mortalidad posoperatoria 30 días y la frecuencia y causas de readmisión. De los 3 grupos poblacionales, la fibrilación auricular fue la que mayor incidencia tuvo de mortalidad y mayor incidencia de readmisión. Entonces, en vista de esto, quise traer como un flujograma para el abordaje multidisciplinario dado a la complejidad de la cirugía y los múltiples sistemas involucrados. No vamos a ser los anestesiólogos los únicos encargados de llevar al paciente en las mejores condiciones a la intervención quirúrgica. Debemos tener en cuenta entonces el grado de urgencia de la cirugía, si es urgente o emergente. Si es urgente, pues evidentemente hay que proceder con la intervención. Si la cirugía no es urgente, hay que tener en cuenta si el paciente tiene coronario. Si la respuesta es sí, se debe retrasar la intervención hasta mejorar las condiciones. Si la respuesta es no, tenemos que considerar el RCRI y la capacidad funcional. RCRI, enfermedad cardíaca isquémica, enfermedad cerebrovascular, historia de insuficiencia cardíaca congestiva, terapia con insulina, creatinina mayor a 2 miligramos de cilitro o una cirugía que va a ser de alto riesgo. El RCRI es 0 y el paciente tiene una clase funcional mayor a 4 METs, podemos proceder con la intervención. Pero si el RCRI es mayor o igual a 1, y la clase funcional es menor a 4 METs, tenemos una diversa gama de estudios que podríamos solicitar dependiendo de las características del paciente. El electrocardiograma, el péptido natriurético o el NT-proBNP y el ecocardiograma transtorácico. ¿Qué evidencia o qué recomendaciones tenemos en la guía 2022? Que en los pacientes mayores de 65 años con signos o síntomas sugestivos de enfermedad cardiovascular, antecedentes o factores de riesgo cardiovascular, el electrocardiograma va a tener una recomendación 1, nivel de evidencia C, y el NT-proBNP van a tener una recomendación 2A, nivel de evidencia B, dependiendo de valores, NT-proBNP 125 y el BNP 35 picogramos mililitros. Para el ecocardiograma tenemos una recomendación de que los pacientes con pobre capacidad funcional y un NT-proBNP o un BNP aumentados, o si hay una detección nueva de un soplo, o se va para una cirugía de alto riesgo, recomendación 1B. Esto con fin de determinar si hay enfermedad cardíaca moderada o severa. Si la respuesta es no, podemos continuar con la intervención. Si la respuesta es sí, una recomendación de realizar una imagen cardíaca con prueba de estrés. Esta se recomienda para pacientes con pobre capacidad funcional y una alta probabilidad o alto riesgo clínico de enfermedad arterial coronaria, paciente dislipidémico, diabético, fumador mayor de 65 años. Y tiene una recomendación 1B. Si no se detecta enfermedad isquémica o el área es muy pequeña, no significativa, podemos continuar con la intervención. Si se detecta una isquemia miocárdica moderada severa, la indicación de la angiografía coronaria como en el escenario no perioperatorio es la misma, una recomendación 1C. Si durante la angiografía coronaria se determina que hay requerimiento de una intervención coronaria percutánea o una cirugía de bypass coronario, pues se debe retrasar la intervención. Si no, se puede proceder con la cirugía. Entonces, desde el punto de vista del enfoque
en la revisión de 2020 nos dan unas tablas que me parecieron pues muy dicientes y muy prácticas, que es iniciar en el preoperatorio evaluando los factores de riesgo, corrigiendo, modificando lo que más se pueda, formular el plan de anticoagulación. Eso, sin embargo, no es como muy normal o común que lo haga el anestesiólogo, pero podríamos ajustar dosis si vemos que no son las convenientes o recomendar ajustar ese tratamiento. Evaluar causas de fibrilación auricular perioperatoria y corregirlas. Continuar los fármacos beta bloqueadores si el paciente los viene consumiendo desde antes. Retrasar la cirugía en los pacientes que tienen fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida a pesar de la terapia de control de frecuencia que ya viene consumiendo. Durante el intraoperatorio, evitar y tratar factores de riesgo o causas relacionadas a la cirugía, esas las mencioné en la tabla anterior. Tratar la fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida que sea inestable con cardioversión eléctrica, la estable con agentes de control de frecuencia. Considerar el ecocardiograma transesofágico, esto teniendo en cuenta sobre todo que hasta 23% de los pacientes que se presentan con episodios agudos, o sea, menor de 48 horas de fibrilación auricular, tienen riesgo de tener trombo en la auriculilla izquierda. Evitar drogas arritmogénicas o aquellas asociadas con estimulación cardíaca. Pues desde este punto de vista, las catecolaminas, el desflorane, la ketamina, aunque hay ciertos textos que manifiestan que no son tan asociadas a esto. En el posoperatorio, considerar el CPAP en pacientes con apnea obstructiva del sueño, esto sobre todo los pacientes que están en posoperatorio de ablación transcatéter de venas pulmonares. En los demás hay estudios que dicen que una terapia con respecto al manejo estándar no tiene diferencias. El POCUS en pacientes con inestabilidad hemodinámica, continuar la medicación de control de la frecuencia y la anticoagulación con el seguimiento respectivo. Entonces, en la segunda sección, el manejo perioperatorio de la anticoagulación, vamos a tener en cuenta el flujograma que nos da la guía de 2020 de manejo de fibrilación auricular. Esto básicamente, un resumen, es que los pacientes con enfermedad estenótica mitral moderada o severa, los pacientes con válvula mecánica van a ir a manejo con antagonistas de vitamina K, un tiempo en rango terapéutico objetivo de 70%, mayor de 70%, que vamos a evaluar a los pacientes que no tengan estas patologías con la escala de Chas-Bax para definir si requieren o no la anticoagulación. Los pacientes masculinos con un score mayor o igual a 1 o las mujeres con un score mayor o igual a 2 podrían beneficiarse de la anticoagulación dependiendo de las características o patologías asociadas, teniendo en cuenta también el Hasbled para definir el riesgo de sangrado, que un puntaje mayor o igual a 3 no nos contraindica anticoagulación y nos debe direccionar a hacer ajustes en terapia o en aquellos factores de riesgo modificables para el sangrado. Que los hombres con un Chas-Bax mayor a 2, mayor o igual a 2 y las mujeres con un Chas-Bax mayor o igual a 3 se benefician de la anticoagulación. Entonces, ¿cómo evaluamos el riesgo tromboembólico? Básicamente, la escala Chas-Bax, esta tablita la trae para mostrar que conforme va aumentando el puntaje, va a aumentar el riesgo de incidencia de stroke y esto no se ajusta al uso o no de aspirina. El riesgo hemorrágico se evalúa con la escala Hasbet, igual, conforme aumenta el puntaje, va a aumentar el riesgo de sangrado por 100 pacientes año. Nos va a direccionar un puntaje mayor o igual a 3 a modificar factores de riesgo propios del paciente como la hipertensión, uso concomitante antiagregantes o AINES, consumo excesivo de alcohol, la no adherencia a los anticoagulantes, ocupaciones peligrosas, el uso de terapia puente con heparinas, tener siempre el INR control con un objetivo de 2 a 3 dependiendo de la patología y tener una adecuada elección del anticoagulante oral y de la dosis correcta. Con respecto a los anticoagulantes orales, esta es la tablita que nos da la guía de las dosis que debemos manejar. Importante acá es los criterios para reducción de la dosis. Por ejemplo, en el dabigatran, disminuir de 150 a 110 miligramos 2 veces al día en los pacientes mayores de 80 años que usen verapamil y con alto riesgo de sangrado. Rivaroxaban en las tasas de filtración glomerular de 15 a 49 mililitros minuto y en el apixaban que cumplan al menos dos criterios, que es que sean mayores de 80 años, peso menor a 60 kilos y una creatinina sérica mayor a 1.5 miligramos decilitro.
Entonces, el manejo perioperatorio de los anticoagulantes es una tabla muy conocida ya por todos, definir si hay un alto riesgo de sangrado. Si la respuesta es no, se puede realizar la intervención ya sea sin suspender el anticoagulante o llevando a los antagonistas de vitamina K al rango inferior de la meta. Si la cirugía es de alto riesgo y el paciente tiene alto riesgo tromboembólico, ya sea portador de válvula mecánica o porque tiene un Chas-Bax mayor o igual a 7 o tiene un antecedente en los últimos 3 meses de ACV o accidente isquémico transitorio, enfermedad valvular reumática, o alto riesgo de recurrencia de tromboembolismo venoso, como aquellos pacientes con deficiencia antitrombina 3 o proteína 6S, o un trombo en apex del ventrículo izquierdo, deberíamos ya ajustar, por ejemplo, en los pacientes con válvula mecánica, considerar la terapia puente. En los pacientes con DOAC, si es posible, diferir la cirugía, lo ideal es diferirla, y si no, si este paciente está con anticoagulante, antagonista de vitamina K, considerar también la terapia puente. Ya cirugía, si la cirugía no tiene alto riesgo trombótico, se puede interrumpir el anticoagulante, como nos informa posteriormente la guía. Los antagonistas de vitamina K, esta tablita tiene mucha información, pero se resume básicamente en que en la cirugía con riesgo de sangrado menor no es necesario interrumpir el antagonista. Cirugía con riesgo de sangrado mayor o pacientes de bajo riesgo tromboembólico, la interrupción es de 3 a 5 días. Si la cirugía tiene un riesgo de sangrado mayor y el paciente tiene un riesgo tromboembólico alto, considerar la terapia puente. Este gráfico, que es el que nos da la guía, nos dice suspender 5 días al quinto día antes del procedimiento, iniciar la terapia puente 3 días antes de la intervención, ya sea con heparina bajo peso molecular o con heparina no fraccionada, suspendiendo 24 horas antes de la cirugía la heparina de bajo peso molecular y la no fraccionada 6 horas antes. Dependiendo del paciente, si ya tiene recuperación de la absorción intestinal o si el sangrado está controlado, podemos iniciar el antagonista de vitamina K de 12 a 24 horas posterior a la cirugía, sino considerar dosis profilácticas de heparina bajo peso molecular o de heparina no fraccionada a las 48 a 72 horas hasta un tiempo máximo de 6 días, teniendo en cuenta la meta de INR, que es mayor a 2. Los anticoagulantes orales directos, esta es la tablita que nos da la guía, cirugía cardíaca, cirugía no cardíaca electiva, definiendo el riesgo de sangrado, teniéndolo en cuenta, y una función renal normal. Entonces, riesgo de sangrado menor, no es necesario interrumpirlo o se puede saltar la dosis en la mañana anterior de la cirugía y reiniciar 6 horas después de la cirugía. Cuando el riesgo de sangrado es bajo, interrumpir 24 horas antes y reiniciar al día siguiente o en la tarde siguiente la cirugía. Y cuando el riesgo de sangrado es alto, 48 horas de interrupción sin terapia puente, reiniciando 48 a 72 horas después de la cirugía. Ya si ve que el paciente tiene riesgo trombótico alto, se podrían considerar dosis profilácticas de heparina bajo peso molecular posoperatoriamente. Ya cuando hay alteración de la función renal, tener en cuenta que el tiempo se va a ir prolongando independientemente de si el riesgo de sangrado es bajo o si el riesgo de sangrado es alto, sobre todo para el dabigatran. Entonces, ¿qué sucede si hay una cirugía emergente urgente? Nos dan un flujograma de reversión para cirugía no cardíaca en el que nos dicen que si la cirugía es emergente, podemos tomar pruebas de coagulación como el PT, el PTT, el anti-10A o el tiempo de trombina diluido. Lo ideal es medir niveles de anticoagulante, pero no está muy disponible. Y pues estas pruebas tienen sus limitaciones con respecto al tiempo, por lo cual actualmente se está recomendando más los test viscoelásticos. El paciente tiene el último consumo en más de 12 horas o más de 24 horas y tiene una tasa de filtración glomerular menor a 50 mililitros minuto. La respuesta es no. Debemos revertir los NOAC dependiendo del riesgo de sangrado asociado a la cirugía y de disponibilidad del agente reversor. Comprobando las pruebas de coagulación, si el último consumo fue antes de 12 horas, si las pruebas iniciales están alteradas o si el sangrado es clínicamente relevante, que es otro factor que nos debe también guiar durante la terapia. Si la cirugía es urgente, nuevamente las pruebas, tener en cuenta que si la respuesta a la pregunta es no del consumo en 12 horas, diferir la cirugía
12 horas si es seguro, o realizar después de la normalización de las pruebas de coagulación. Y si sí fue después de 12 horas o 24 en alteración de la función renal, se puede realizar la intervención. ¿Cómo vamos a revertir los antagonistas de vitamina K? Entonces, nuevamente, los objetivos de INR 1.5 y 1.2 para el paciente neuroquirúrgico. Tener en cuenta cirugía no emergente, se puede usar la vitamina K vía oral o vía endovenosa. La vitamina K vía oral de 2 a 10 miligramos con una reducción del INR de 18 a 24 horas y la endovenosa de 5 a 10 miligramos diluidos en 25 a 50 mililitros de solución salina para pasar en 15 a 30 minutos. Esto debido a las reacciones anafilácticas que pueden resultar de la aplicación rápida de vitamina K, con una reducción del INR de 4 a 6 horas. Si la cirugía es emergente, ya tendríamos que agregar un segundo factor hemostático que es el concentrado de complejo protrombínico de 4 factores y la dosis se administra según INR y según el peso. El tiempo afecto manifiesta el protocolo para el manejo de sangrado masivo crítico que es inmediato, pero el prospecto del medicamento dice que es en aproximadamente 1 hora. La duración es de 12 a 24 horas. También el prospecto dice que puede durar 8 horas, dependiendo de las características de administración. Y el INR de 2 a 4, 25 unidades, 4 a 6, 35, mayor a 6, 50 unidades kilo, con una dosis máxima de 5.000. Esto está siendo muy reevaluado, dado que se ha evidenciado que cuando se revierte la anticoagulación con dosis más altas, como por ejemplo 50 unidades por kilo, se pasa al otro espectro, que es aumento del riesgo trombótico posterior a la intervención. Y una segunda opción, en caso de que no haya disponibilidad del concentrado de complejo protrombínico, es el plasma fresco congelado. Dosis variable, algunos textos dicen 25 a 30 mililitros kilo, otros 10 a 20, otros 15 a 20. Pero tener en cuenta que se asocia mucho con reacciones adversas asociadas a transfusión, como el trali, el taco, anafilaxias, procesos infecciosos, por lo cual está siendo ya pues como última medida. Prevención de anticoagulantes orales. Para esto tenemos antídotos específicos como el arusipsumab, que es un anticuerpo monoclonal que es 350 veces más proclive a unirse al sitio de unión del arusipsumab de la trombina, que administran 5 gramos en 2 dosis divididas, 2.5 gramos cada 15 minutos. El andexanet alfa, que no está disponible en Latinoamérica, pero básicamente se utiliza según la cantidad de la última dosis y el tiempo de consumo. 8 horas es el tiempo límite, por eso el tiempo mella. Y 5 miligramos para Pixaban, 10 para Rivaroxaban. Se administraría entonces cuando se considera que es bajas dosis, 400 miligramos en 15 minutos, seguido de 480 en infusión a 4 miligramos minuto en 2 horas. Si la dosis se considera que es alta, 80 miligramos en 800 miligramos en 30 minutos, seguido de la infusión de 960 miligramos a 8 miligramos minuto para 2 horas. Para estos también, en la segunda línea es el concentrado de complejo protrombínico, 25 a 50 unidades kilo, recordando lo que mencioné anteriormente. Y la guía de la Sociedad Europea de Anestesia también nos dice que para los pacientes que tienen una ingesta menor a 2 a 4 horas se puede usar el carbón activado. Sin embargo, pues es bastante problemático y sobre todo se menciona para la Pixaban. Entonces hay un estudio de la evaluación de los agentes reversores de la anticoagulación oral en hemorragia intracraneal que busca evaluar la seguridad y los desenlaces de los agentes reversores de los DOAC entre aquellos pacientes con hemorragia intracraneal. Se hizo una búsqueda en diversas bases de datos con el objetivo de los desenlaces de reversión de la anticoagulación, evaluar todas las causas de mortalidad y los eventos tromboembólicos. Se encontraron 36 estudios con una cantidad de 1.832 pacientes, divididos en los grupos 967 para concentrado de complejo, 340 andexanet, 340 arusipsumab, y esta es la tabla que nos indica que más o menos para la reversión no hubo mucha diferencia. Para la mortalidad hubo mayor mortalidad en el grupo de concentrado de complejo protrombínico y andexanet, y los eventos tromboembólicos fueron mayores en el grupo de andexanet. Las conclusiones a las que llega este estudio es que se debería individualizar la decisión de revertir los DOAC y que pareciera que la tasa de reversión es similar e inclusive los eventos adversos y la mortalidad. Este es otro estudio en el cual evaluaron los agentes reversores para
sangrado severo asociado a los anticoagulantes orales directos. Esto, nuevamente, fueron los tres mismos componentes: concentrado de complejo de aroxetzumab y andexanet, búsqueda en diversas bases de datos, desenlaces: muerte por todas las causas, los eventos tromboembólicos y la hemostasia efectiva. La hemostasia efectiva tuvo definiciones variables en todos los estudios que se agregaron, hasta disminución de menos de 500 cc del sangrado, pues fue no muy consistente. Se encontraron 60 estudios, 8.636 pacientes, hemorragia severa asociada al DOAC, 4.735, y acá está la muestra por cada uno de los grupos. Sin embargo, lo más importante, o lo que me pareció más diciente de este estudio, es que nos trae esta tablita que nos muestra la efectividad hemostásica, en la que hay bastante similitud entre grupos. Los eventos tromboembólicos, que fue bastante más marcado en el andexanet, y la mortalidad, que fue similar entre grupos. Y nos da la conclusión de que el riesgo de muerte posterior a sangrado severo asociado a los DOAC es significativo, a pesar de que haya una alta tasa de hemostasia efectiva, y que los eventos tromboembólicos son particularmente altos con el andexanet. Eso me lleva a mencionar la guía de la Sociedad Europea de Anestesiología, que nos dice también que el andexanet en el periodo perioperatorio no tiene tanta recomendación, y pues actualmente no lo tenemos disponible en Latinoamérica. Con respecto al control de la frecuencia o control de ritmo, vamos a empezar hablando de unos conceptos claves. Es inicialmente que en la fibrilación auricular la frecuencia cardíaca objetiva es menor a 110 latidos por minuto. Esto viene de diversos estudios, dentro de los más conocidos el RAID-2, que comparó control estricto, menor de 80 latidos por minuto, versus control liberal, menor a 110 latidos por minuto, y encontraron que no había diferencia en mortalidad a los 3 años de seguimiento. Una taquiarritmia inestable, que es aquella que tiene una frecuencia cardíaca mayor a 150 latidos por minuto, se presenta con hipotensión, alteración del estado mental, signos de shock, dolor torácico isquémico o insuficiencia cardíaca aguda. Teniendo en cuenta en el ámbito intraoperatorio, pues sería básicamente la hipotensión la principal, porque no todos los pacientes van a estar conscientes. También muy importante tener en cuenta que hay riesgos tromboembólicos asociados a la cardioversión, independiente de si la cardioversión es eléctrica o farmacológica. Los pacientes que se presentan sin anticoagulación o con una anticoagulación insuficiente tienen un riesgo de 1.1 a 2%, con anticoagulación efectiva de 0.28 a 0.8%, y aquellos con una fibrilación auricular de menos de 48 horas sin anticoagulación, 1.7%. Otro riesgo asociado a la cardioversión es que el 0.9% de los pacientes van a tener bradicardias sintomáticas sostenidas, que van a requerir otras intervenciones adicionales, ya sea farmacológicas o con marcapasos. ¿Qué nos dicen actualmente las guías con respecto a esto? Entonces, básicamente, con respecto a mantenimiento, nos dan una recomendación 1C de que los pacientes con taquicardia supraventricular controlada con el antiarrítmico se debe continuar en el perioperatorio. Con respecto a la prevención, únicamente recomiendan la prevención ya sea con amiodarona o beta bloqueadores para los pacientes que van para cirugía cardíaca, y no se recomienda el uso de beta bloqueadores para prevención de fibrilación auricular postoperatoria en cirugía no cardíaca. Y con respecto a intervenciones específicas, nos dice que los pacientes que no tengan una respuesta ventricular controlada a pesar del manejo con antiarrítmicos deberían ser considerados para la ablación transcatéter. Entonces, la gran pregunta: frecuencia o ritmo. Conseguí dos estudios que se evaluaron en el perioperatorio. Fue una RCT de 523 pacientes, compararon 226 versus 261, frecuencia y ritmo respectivamente. Buscaban evaluar los días de hospitalización 60 días después de la aleatorización, estancia hospitalaria, reingreso, retorno a ritmo sinusal, necesidad de marcapasos, y encontraron que no había diferencias entre las dos estrategias. Otro estudio que fue ya combinando las dos estrategias en pacientes con falla cardíaca fue un análisis de un ensayo controlado aleatorizado, incluida 131 pacientes con falla cardíaca de la muestra total de 523 pacientes. Intentaron estudiar días vivo y fuera del hospital 60 días postoperatorio, la muerte, el porcentaje de pacientes en ritmo sinusal, 7, 30 y 60 días postoperatorio, y el egreso hospitalario y los cambios de terapia asignada.
encontraron que evidentemente los pacientes con control de ritmo tenían menos episodios de fibrilación auricular menor a 48 horas, con una diferencia estadísticamente significativa, pero al final concluyen que las dos estrategias son razonables para los pacientes con falla cardíaca. El tercer estudio no está enfocado en el ámbito perioperatorio, pero es un estudio que habla de control del ritmo ya temprano versus el control de la frecuencia cardíaca. Fue una revisión sistemática y metaanálisis que incluyó 370.000 pacientes. Fueron 2 ensayos controlados, un análisis retrospectivo de un ensayo y 4 estudios observacionales. Evaluaron las causas de mortalidad, la morbilidad como el ACV isquémico, hospitalización por falla cardíaca, y encontraron que indudablemente en todos los escenarios había una disminución del RR. Sin embargo, cuando se fueron a un análisis por subgrupos, incluyendo únicamente los ensayos controlados aleatorizados, si bien el RR era de 0.86, el intervalo de confianza incluía la unidad. Entonces ahí quedamos con la pregunta, actualmente sí está tomando el control del ritmo un lugar mucho más importante. Este metaanálisis buscaba evaluar la cardioversión farmacológica de fibrilación auricular de reciente inicio, y esta es la que inició en menos de 48 horas. Buscaban identificar la droga antiarrítmica más efectiva, buscaban múltiples bases de datos, de los desenlaces eran la tasa de cardioversión al ritmo sinusal en 24 horas, el tiempo a la cardioversión al ritmo sinusal, eventos adversos y tasa de tromboembolismo a 30 días. 21 ensayos controlados con 2.785 pacientes. Las comparaciones eran múltiples, ya sean un antiarrítmico versus otro en una forma de administración diferente, un antiarrítmico versus control o un antiarrítmico versus placebo. Esta tabla nos da la probabilidad, el análisis probabilístico Sucra, que es el área bajo la curva de una probabilidad de rango cumulativo, o sea, nos da como un ranking de cuál combinación fue la mejor. La ranolacina y la amiodarona IV. Llama la atención que la amiodarona vía oral es mejor que la amiodarona vía endovenosa, y surge el Bernacalan, que es otro medicamento que recientemente ha ganado mucho auge por la efectividad. Sin embargo, este estudio tiene varias limitaciones, como la definición diversa de desenlaces y de efectos adversos entre estudios. Como el seguimiento fue menor a 24 horas, no se pudo determinar una eficacia a largo plazo y sus desenlaces. Nos dicen entonces que lo ideal es tomarlo más bien como un generador de hipótesis para futuros estudios, comparando cabeza a cabeza diferentes medicamentos. Nos da una tablita que me pareció muy interesante, que es básicamente nos muestra el más efectivo, pero que demora 8.6 a 10.2 horas en iniciar la acción. La amiodarona, que es el que más tenemos, 77% efectiva, demora 5.6 a 19 horas en conseguir la reversión, y el Bernacalan, que demora 0.2 horas, o sea, aproximadamente 10 a 15 minutos, en lograr la reversión con tasa de efectividad de 60%. Entonces, este es el escenario en el que decidimos cardioversión farmacológica, pero cuando se requiere cardioversión eléctrica, que es en el paciente que está hemodinámicamente inestable o que las terapias anteriores fallaron, decidí buscar unos estudios que nos dijeran cuál es la mejor estrategia. Estos dos estudios compararon el uso de la eficacia y la seguridad del uso de una carga ascendente versus una carga fija alta. Los dos estudios concluyen que iniciar con cargas altas da mayor tasa de éxito que iniciar con tasas ascendentes, perdón. En este estudio, por ejemplo, empezaron con 100 joules, posteriormente 150, 200, 200, y el protocolo fijo fue iniciar con 200. En el otro estudio iniciaron con 360, 360 y 360 en el protocolo fijo, y en el protocolo ascendente 125, 150 y 200 joules. Y también que hay una diferencia considerable en los pacientes con un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos. Entonces, en 2023 hay un metaanálisis que incluye estos dos estudios que nos habla de técnicas que mejoran el éxito de la cardioversión eléctrica en pacientes con fibrilación auricular, una revisión sistemática y metaanálisis. Lo que concluye básicamente es que los monitores, los cardiovertores bifásicos, las descargas de alta energía y la presión manual de los parches incrementan el éxito de la cardioversión.
que otras intervenciones como la ubicación de los parches, que se decía que antero-posterior era más eficaz, requieren estudios adicionales para definir si en verdad dan mayor eficacia. Ahora, con respecto a las conclusiones, ten en cuenta que la detección e intervención oportuna disminuirán los desenlaces adversos que se asocian a una alta morbimortalidad, que el manejo de la patología dado a la complejidad y a los sistemas involucrados requerirá siempre un abordaje multidisciplinario, que en el escenario emergente hay que individualizar, la palabra clave con estos pacientes, individualizar cada decisión con base en las características únicas y las comorbilidades asociadas. Y que siempre hay que tener en cuenta el balance entre el riesgo hemorrágico y el riesgo tromboembólico y que este por sí mismo tiene un carácter dinámico. Muchas gracias por el tiempo y por la asistencia. Acá a la derecha está el QR donde está la bibliografía que se usó para la presentación. Excelente, John. Excelente tu revisión. Creo que quedan pues como unas pautas como ya claras, pues como de esta situación, pues, que es una situación frecuente pues en el escenario perioperatorio. Quisimos traer este tema porque es una situación que genera pues a veces pues como retrasos o genera pues digamos como controversia, pues digamos la clásico ejemplo pues es el adulto mayor que por ejemplo pues tiene una fractura pues de cadera, que obviamente todos sabemos que es una cirugía sensible al tiempo, pero entonces está con FA, entonces por la FA pues se termina difiriendo la cirugía, ¿cierto? Entonces ahí pues digamos yo creo que yo nos deja como muy claro que pues realmente es usted evaluar, individualizar cada caso, esa fibrilación auricular que tiene el paciente en este momento, qué impacto está generando pues en su meostasis, ¿cierto? Entonces obviamente pues no es simplemente pues que pues como la sintomatología circunscribirnos a eso, sino pues hacer un análisis con los gases arteriales, un delta SO2, cómo está la entrega de oxígeno, si pues digamos, si tengo un FA, pero el lactato está bien, el delta CO2 está bien, pues uno no tendría que decir, o sea, conserva pues un buen gasto cardíaco y una buena perfusión, entonces pues no habría por qué diferir esa cirugía, ¿cierto? Entonces, como que individualizar, es muy claro que lo más importante pues es el control, operar o retornar pues al ritmo sinusal, pues que sería lo ideal. Lo importante pues en un escenario pues obviamente pues de una FA que no esté generando inestabilidad hemodinámica. Lo importante pues es el control de la respuesta ventricular, ¿cierto? Pues, y analizar pues como todos estos aspectos que tanto pues digamos está impactando esa FA en la homeostasis del paciente, ¿cierto? El otro aspecto a considerar es que ya pues digamos se vienen pues otras alternativas pues de antiarrítmicos como el Bernacalan, pues que obviamente pues tiene pues un perfil pues farmacológico pues mucho mejor pues que los antiarrítmicos que habitualmente utilizamos, como es la amiodarona, pues que es el antiarrítmico de combate de todos nosotros, porque pues obviamente este medicamento pues tiene una vida media más corta, tiene pues mayor especificidad pues por los cardiomiocitos, ¿cierto? Todavía pues, pues, o por lo menos las instituciones pues donde yo trabajo pues no he tenido pues como la oportunidad de utilizarlo, pero pues obviamente lo que lee uno es que se perfila pues como una muy buena alternativa. Si alguien tiene alguna pregunta, bien pueda levantar la mano o pues o habla pues que ya están los micrófonos activados. Adelante si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún aporte. Dale, Carlos, adelante. Hola, David, hola John, buenos días a todos. Y primero, pues agradecerte por la revisión, John. Creo que es una revisión muy completa de un tema muy frecuente, muy extenso, porque hablar de fibrilación auricular no es solo hablar del asunto de la arritmia perioperatoria, sino todo el manejo que tiene de sus complicaciones, de la prevención, de la anticoagulación. Es un tema que creo yo personalmente para un R2 que apenas está empezando su segundo año es bastante retador, sobre todo si no ha rotado por cardiología clínica
y también por anestesia cardiovascular o anestesia para cirugía mayor como trasplantes o patología o estas cosas. Entonces creo que la revisión a tu nivel de formación fue muy buena y la verdad pues la agradezco bastante. Creo que dejaste puntos muy interesantes y muy claros en la parte del manejo perioperatorio, en la parte del manejo perioperatorio de la anticoagulación. Sí me gustaría que también, sí es posible, ¿cierto? Porque creo que en este momento nos queda como un lado como un poquito sombrío, pero si es posible, ¿cuál sería tu posición después de hacer la revisión sobre el manejo de la frecuencia versus el manejo del ritmo en este contexto perioperatorio? Porque créeme, no es nada extraño que nos enfrentemos a pacientes bastante enfermos con una cardiopatía estructural de base en la que aparece un evento de fibrilación auricular perioperatorio y no tenemos realmente como documentado una fibrilación auricular previa, pero ya tenemos claramente un compromiso estructural en el corazón del paciente. Y el otro escenario es en los pacientes en donde tenemos esos eventos de fibrilación auricular, en un paciente en donde ya se ha documentado la fibrilación auricular previamente. Lo digo es, ¿crees que en este momento, con la evidencia que tenemos, deberíamos apuntar a un control más dirigido al ritmo que lo que hacemos clásicamente, que es controlar la frecuencia? Y para eso, ¿crees que necesitaríamos de alguna manera, por ejemplo, una ayuda previa de una eco para documentar de alguna forma la posibilidad pues como de trombos intracavitarios que terminen complicando la situación? ¿Cuál sería tu posición frente a ese escenario específico? Un evento de fibrilación auricular perioperatoria en un paciente que no tiene antecedente y en un paciente que sí tiene antecedente. Muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, en el paciente con antecedente, indudablemente, pues hay dos puntos que me llamarían mucho la atención. Primero que todo, el desenlace de evento tromboembólico posterior a cardioversión, que por eso pues tiré por ahí el dato, que es que si yo uso control de ritmo en un paciente con fibrilación auricular crónica va a tener mucho más riesgo de presentar eventos tromboembólicos. Entonces preferiría el uso del control de la frecuencia. Con respecto a también a que si yo cardiovierto a ese paciente, mucho más en la anticoagulación, en un paciente en un perioperatorio en el que no sabemos si se va a controlar o no el foco de sangrado. Entonces sería esa la principal causa. Esas las dos principales puntos pues que me llaman la atención. En un paciente con episodio nuevo también es importante esa tablita que mostré porque hasta 23% de los pacientes que tienen un episodio aparentemente agudo de fibrilación auricular pueden tener trombos en la auriculilla. Entonces, si yo me voy por el control del ritmo, tendría un cierto riesgo de evento tromboembólico, por lo cual se debe anticoagular y me daría como un panorama más ominoso en el control posoperatorio, ¿sí? Entonces, preferiría el control de la frecuencia y dejaría el control del ritmo ya como última estrategia en caso de que no haya respuesta a los antiarrítmicos utilizados o los beta bloqueadores que usamos convencionalmente. Dale, Carlos, ¿vas a decir algo adicional? ¿Volviste a levantar la mano? No, mil gracias. Sí, no, pues obviamente es una pregunta difícil, pues, o sea, es que yo creo que ahí lo importante es como contextualizar y hacer un análisis, pues, digamos, como un poquito más profundo del momento del paciente, ¿cierto? Pues primero, bueno, es una FA nueva, es una FA crónica, pues si es crónica, pues yo me uno pues también a lo que dice pues como John, ¿cierto? El paciente puede tener cardiopatía estructural, sí o no, tenemos forma obviamente dependiendo pues como el escenario pues que estemos, si es emergente, agudo o ambulatorio, entonces digamos es otra consideración a tener. Hay factores proarrítmicos, ¿cierto? Porque de todas maneras tiene, digamos, su paciente está anémico, su paciente está hipocalémico, tiene algún trastorno hidroelectrolítico. Entonces uno, pues, antes de considerar, pues, intentar, pues, una cardioversión,
bien sea eléctrica o farmacológica, debe considerar pues como todos los factores proarrítmicos, ¿cierto? Y yo creo que el aspecto clave pues es, digamos, lo importante pues en general, pues obviamente teniendo en cuenta pues como todos esos aspectos, pues es el control del ritmo, ¿cierto? Digamos en un escenario como perioperatorio y analizar, es decir, SFA me está generando un estado de bajo gasto, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué es un estado de bajo gasto? Un estado de bajo gasto no es simplemente una imagen de un eco que vea que tiene la fracción de eyección caída, es analizar, bueno, cómo está la entrega de oxígeno, ¿cierto? Delta de CO2 está alterado, tengo el lactato alterado, ¿no? Es decir, porque puede que de pronto la presión esté bien, pero si yo veo que el paciente está con signos de bajo gasto, está oligúrico, está con el lactato elevado, está con una entrega de oxígeno comprometida, entonces obviamente ya cambia pues el panorama y debería yo sí tratar pues como en la medida de las posibilidades, pues recuperar ese ritmo sinusal. Pero entonces, importante, pues yo creo que la moraleja que hay que dar es que se debe como individualizar cada caso y, digamos, pues analizar pues, a profundidad el impacto, pues como hemodinámico que está teniendo en ese momento esa taquiarritmia. Y si no es así, pues digamos, si no me está afectando, pues digamos, como la homeostasis, pues lo importante es el control pues de la respuesta ventricular.